Bueno, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a lo que sería posiblemente la charla de esta edición de Drupal más ecológica. Vamos a hablar de reutilización y de las ventajas y beneficios que tiene tanto para desarrollo como para muchos de los factores que intervienen en el desarrollo de proyectos. ¿De acuerdo? Bueno, para quien no me conozca, mi nombre es Manuel Adán, vengo de Granada, llevo trabajando con Drupal desde que tenía pelo y la mayor parte del tiempo he trabajado por cuenta propia. Desde hace unos meses, concretamente estoy trabajando en NTT Data. Bien, conceptos de reutilización de software. Me imagino que la mayoría de los que estamos aquí sabemos de lo que estaríamos hablando. Alguien que no haya escuchado este término o que teniéndolo delante no sepa muy bien a qué nos referimos. Bueno, venís con la clase aprendida. Bueno, yo tengo una definición, así más coloquial, digamos, que bueno, consiste en desarrollar soluciones que sean capaces de reutilizarse o emplearse en diferentes proyectos, ¿de acuerdo? Es decir, que estén ya diseñados para eso. Yo creo que el mejor ejemplo lo tenemos en la imagen, que sería lo de la rueda, ¿no? Se trata de no reinventar la rueda continuamente en cada proyecto, sino que contar con un conjunto de activos que nos permitan pues avanzar en un proyecto de una manera más rápida, ¿no? Vamos a dar un repaso por lo que son las ventajas que tendría la reutilización. Yo he hecho una selección, posiblemente a otros niveles de lo que es las fases de desarrollo, de comercialización, etcétera, se pueden encontrar más. Desde mi punto de vista, la ventaja número uno, porque tiene una repercusión directa, sobre todo para el cliente, sería el que obtenemos una mayor calidad en el resultado. Estamos hablando que en reutilización vamos a trabajar con un catálogo, en el cual luego entraremos en detalles, de componentes que ya están hechos, de piezas, ¿no? En definitiva, un poco como se hace con el Drupal ORG, es decir, que todos reutilizamos ya realmente. Y en la medida en que ya están hechas, pues van a estar un poco más pulidas que si las trabajamos desde cero. En eso creo que lo vemos todos bastante claro. Vamos a encontrar menos errores, los que encontremos van a ser posiblemente o probablemente menos importantes, de menos calado, y también por otra parte vamos a encontrar una solución más evolucionada, porque el catálogo no solamente es construir una solución, sino también mantenerla y evolucionarla a lo largo del tiempo, ¿no? Otra ventaja importante y bastante esencial o clásica sería vamos a trabajar más rápido, con mayor velocidad, vamos a entregar los proyectos en menor tiempo. Esto, pues bueno, estamos aquí porque trabajamos con Drupal, podríamos no trabajar con Drupal y directamente trabajar con PHP para adelante, ¿no? A pelo, ¿no? Entonces, si lo hacemos es porque conviene más, digamos, nos pone un punto de partida más cercano a la meta que queremos conseguir, ¿de acuerdo? Además, los ciclos de desarrollo, revisión y entrega se reducen el número de ciclos. ¿Sabéis a lo que me refiero? Es decir, terminamos una cuestión que nos ha pedido el cliente, se lo entregamos, nos lo revisa y nos lo devuelve, pues porque hay que hacerle alguna mejora o lo que sea. Con la reutilización ese tipo de número de ciclos se reducen, ¿vale? Ventaja número 3, que sería un mejor mantenimiento. Bueno, todos hemos actualizado un Drupal en algún momento y aunque pueda resultar un poco engorroso, en ocasiones, ¿no? Me refiero, siempre será mucho más sencillo que hacerlo a código, ¿no? Es decir, que meterte en el Drupal, encontrar, o sea, en tu propio proyecto, encontrar algo y tener que resolverlo a nivel de código, ¿no? Así que las actualizaciones también tienen lugar de manera múltiple, porque bueno, uno de los componentes pues lo actualizamos en el sentido que sea para corregir un fallo y luego se trasladan automáticamente a todos los proyectos que tengamos o que vengan utilizándolo, ¿no? No estoy diciendo nada nuevo realmente, es una cuestión que cae por su peso, pero hacemos hincapié en que digamos, esa manera de trabajar, incluyendo la reutilización,
nos trae esta ventaja. Luego también el mantenimiento, al encontrarse con una situación más o menos homogénea en los proyectos, vamos a encontrar con herramientas o con la posibilidad de incorporar herramientas que faciliten de manera automática el tema de las actualizaciones y el mantenimiento. También vamos a tener una mejor experiencia de desarrollo. No sé si vosotros en algún momento, bueno, ¿cuántos desarrolladores hay aquí de Drupal, ¿no? Que toquen código. Bueno, creo que estáis aquí, todo Drupal España, vamos. Bueno, estoy seguro que habéis tenido, como he tenido yo, a lo largo de este tiempo, algún día en el que en todo sale más, terminas cansado, parece que no has hecho nada, pero no has parado en todo el día intentando resolver un problema, que luego te ha llevado a otro, que ese otro te ha resuelto no sé qué, que luego has encontrado un módulo que lo has instalado, pero que no encuentras la configuración. Es decir, ese tipo de líos son bastante, bueno, no vamos a decir muy corrientes, ¿vale? Pero de vez en cuando pasa, ¿vale? Entonces, la reutilización hace que resolvamos eso, o tengamos ese día una vez, pero que no se vuelva a repetir 2 semanas más tarde o 2 meses más tarde, ¿de acuerdo? Sí. En general vamos a tener menos atranques porque ya van quedando resueltos a lo largo del tiempo, y por otra parte, y según yo lo veo también, pues potencia la creatividad, porque hay cuestiones que son muy mecánicas que no tenemos que volver a repetir en cada proyecto una otra vez, etc. Aparte, bueno, pues cuando estamos creando nuestro catálogo, pues también estamos haciendo algo más creativo que lo que sería desarrollar un módulo a medida continuamente para todos los proyectos o cada proyecto que nos surjan. Tenemos también una mejor comercialización, no me olvido de eso, aunque sea desarrollador, con mi época de autónomo también he vendido. ¿Sí? Entonces sé lo que supone el trato con el cliente directamente a todos los niveles, ¿no? El equipo comercial va a tener un mayor conocimiento de lo que hacen o de las capacidades que tiene el equipo de desarrollo, porque tenemos un catálogo que luego, como digo, entraremos a abordarlo un poquito más en detenimiento, y entonces en ese catálogo está definido la cantidad de cosas que sabemos que podemos hacer. Por otra parte, bueno, como hemos dicho antes, la reutilización nos acerca a un punto de partida más cercano al proyecto final, es decir, que el recorrido que es necesario transitar para conseguir finalizar un proyecto siempre va a ser más corto. Al ser más corto, las estimaciones y por supuesto el costo va a ser más fácil de estimar, ¿eh? Y una cosa obvia es que permite la venta múltiple. Es decir, si he desarrollado algo para un cliente y este otro me lo pide también, pues se lo puedo vender a 2, ¿no? O a 3. Luego hace que, una cuestión importante en nuestros días, el desarrollo sea más sencillo, y nos acerca más o digamos, dedicamos más tiempo al site building que al desarrollo puro y duro de código y tal. Entonces, al ser más sencillo también, bueno, demanda menos conocimiento avanzado y por lo tanto la mano de obra especializada se permite o se puede, digamos, distribuir mejor. Es decir, si en el desarrollo de una extensión, de un módulo, de un tema, tal, interviene un perfil un poquito más especializado y luego eso se reutiliza múltiples veces, esa mano de obra también va empaquetada ahí. Es decir, vamos a poder desarrollar proyectos con mano de obra más simplificada, que es lo que viene a continuación realmente, que es el camino al low code, ¿no? Eso son términos anglosajones. Yo me gusta traducir las cosas al castellano, pero bueno, bajo código, ¿no? Y en esta tendencia lo que se busca, bueno, pues digamos, el que se puedan desarrollar productos sin necesidad de entrar demasiado en temas de código o más de ingeniería, ¿no? Posiblemente conozcáis la revisión que ha tenido lugar el eslogan, digamos, de Drupal, ¿no? Que nos lo han cambiado nuestro amado líder, Dries, de Ambitious Digital Experience a Ambitious Site Builders. Hay una, digamos, revisión de la filosofía de Drupal para volver
a lo que en principio en su naturaleza origen era, que es un conjunto de herramientas que facilitan la vida para desarrolladores, es decir, no es un producto para el cliente final, sino para técnicos, ¿no? Digamos, para empresas o desarrolladores, ¿no? Entonces se centra más ahora en eso, en construir o en digamos, llegar a lo que son los site builders, ¿no? Entonces la reutilización también nos allana el camino en ese sentido, ¿no? Es, digamos, compatible con la visión general que tiene Drupal y bueno, pues nos va a convenir, ¿no? Tenemos una octava ventaja que sería una mejor gestión del conocimiento. En cada cuestión que tengamos en nuestro catálogo, pues queda empaquetado un conjunto de conocimientos y de maneras de resolver las cosas, ¿no? Aparte, como ahora después veremos, necesitamos tener pues, digamos, un índice de lo que es el catálogo de extensiones y de soporte que tenemos. Entonces ahí mismo hay que meter la documentación también. Por otra parte, lo que es la transmisión del conocimiento va a quedar o va a ser un poquito más sencilla y sobre todo para alguien que se incorpora de nuevas, pues lo va a tener un poco más fácil, ¿no? Una ventaja implícita también en la reutilización sería la uniformidad. Aunque cada uno trabaja de una manera, sí es cierto que todos los Drupal tienen unos módulos, tienen una biblioteca, es decir, en eso estamos muy familiarizados. Entonces, esa uniformidad también la vamos a potenciar con la reutilización, contando por lo tanto con formatos, con estructuras, con metodologías además también predecibles. También se facilita dónde encontrar cada cosa. Y por lo tanto, bueno, cuando entras en un proyecto, si sabes cómo se está montando todos los proyectos, pues lógicamente es mucho más sencillo también empezar a producir ahí, ¿no? Y la ventaja número 10 es un resumen realmente de las otras ventajas, ¿vale? Es el bonito, barato de toda la vida, ¿vale? Bueno, pues la reutilización nos acerca a ese mito. Tanto en cuanto, pues bueno, hemos dicho que vamos a contar con más calidad, vamos a reducir plazos de entrega, vamos a contar con mayores funcionalidades, eso es el bueno. El bonito lo tendríamos con un mejor acabado, técnicamente más ordenado, posiblemente más documentado también, y el barato en el sentido de que, como hemos comentado, pues son más bien perfiles, vamos a decir, junior, o no necesitamos una mano de obra muy especializada. Los tiempos de desarrollo, como hemos visto, se acortan, y por lo tanto también lo que son costos y el número de ciclos de iteraciones que hemos comentado, ¿no?, con clientes, pues se van a reducir también. Bueno, ¿qué os parece la reutilización? Yo creo que solamente una de esas ventajas ya merece la pena estudiarlo por lo menos, ¿no? Entonces, de hecho, bueno, pues esa es la razón de ser que tiene Drupal en general, ¿no? O sea que... Bueno, hablamos del catálogo, ¿vale? Catálogo yo lo he llamado así, igual hay algún nombrajo por ahí en inglés para nombrar estas cosas, seguramente es así, pero bueno, para mí catálogo es, como hemos mencionado, al describir o al dar la definición de reutilización, el conjunto de activos que nosotros vamos a desarrollar internamente para luego aplicarlos, ¿vale? Aquí estaría en la definición. Esos activos son ya, digamos, están diseñados para ser reutilizados, no un copy-paste, ¿vale? Sí, y aparte también en el catálogo yo incluyo el concepto de lo que son las herramientas necesarias para su explotación. Es decir, veremos a continuación que en el catálogo necesitamos mínimamente contar con un buscador, un índice para saber lo que hay, ¿no?, lo que tenemos desarrollado, ¿no? El catálogo no solo se compone de código, de hecho no solo el código es reutilizable. Lo más clásico, en Drupal pues tenemos pues todos los módulos, pero después también lo que son diseños de interfaz, por supuesto los temas, el material gráfico, incluso la documentación también se pueden incorporar a lo que es el catálogo. Documentación incluso para el usuario, manuales de usuario, manuales de mantenimiento técnico e incluso contenido
también se puede considerar un activo que se puede crear con objeto de ser presentado, como son estructuras de contenido, textos legales, plantillas, etc. El catálogo, como digo, se compone también de sus propias herramientas. Mínimamente, bueno, yo he puesto ahí un Drupal ORG interno, ¿no? Es decir, necesitamos una herramienta que nos permita conocer qué cosas tenemos en nuestro catálogo y enriquecerlo con herramientas para su explotación. Es decir, los catálogos, lo que pasa es que, bueno, hay o sea, el concepto de reutilización es único, pero el cómo se implementa es muy variado. Es decir, hay muchos cómo, ¿no? Entonces, el catálogo también tiene un ámbito de aplicación, es decir, ese ámbito va a venir dado pues, bueno, por la propia organización que lo mantenga, si es así, por la tecnología que se utiliza, por el propósito que comentábamos en otra charla anterior que se busque. Entonces, todo eso va a marcar en definitiva el ámbito del catálogo. Tenemos tres grandes ámbitos fundamentalmente: el ámbito universal, que ahí encontraríamos dentro de Drupal, pues por supuesto al núcleo de Drupal, Drupal ORG, todos los módulos contribuidos, extensiones, etc. Luego tendríamos el catálogo intermedio, que es donde nos vamos a centrar, que sería nuestro propio catálogo de módulos, extensiones, activos reutilizables. Y por último, yo considero que también existe un ámbito final, que es las propias aplicaciones como tal. Una aplicación puede ser reutilizable, por ejemplo, un sitio multisite, pues realmente en sí mismo, como producto, es un producto que es reutilizable, ¿no? para varios sitios, ¿no? Bien, yo creo que esta sería el slide más importante, que es la reutilización como cultura, ¿no? Entre comillas cultura. Es, de hecho, el incorporar lo que es la filosofía de reutilización en el día a día del desarrollador, ¿vale? Del desarrollador y en general el desarrollo, ¿vale? Se trata básicamente que cuando un cliente nos pide una funcionalidad determinada, nosotros lo que vamos a hacer en principio es mirar si hay algún módulo en Drupal ORG que nos dé esa funcionalidad. Si la respuesta es que no, esto es como si fuera un diagrama, ¿no?, de flujo. Si la respuesta es que no, pues ya tendríamos que buscar la solución por otro lado, ¿no? En principio, lo siguiente sería, con ese catálogo que comento, pues buscar en nuestro catálogo interno si tenemos una solución ya desarrollada que hemos hecho previamente para otro cliente. Pues, si la respuesta es que sí y se adapta perfectamente, pues lo usamos. Que no se adapta perfectamente, pero sí lo tenemos, lo tomamos, lo revisamos, lo incorporamos a nuestro catálogo y lo utilizamos ya en el proyecto. Que la respuesta es que no hay ningún módulo en Drupal, no tenemos nada, no lo hemos visto nunca, es una cosa totalmente nueva. Desarrollamos un activo nuevo para nuestro catálogo, ahí trabajamos realmente esa solución que nos están pidiendo y luego la incorporamos a proyecto, ¿vale? Eso sería lo ideal, ¿vale? Pero sería la mecánica de trabajo más adecuada, ¿no? Bueno, voy a dar un repaso por un caso práctico para verlo un poco más visualmente. Es mi pequeño catálogo del alma, que es el catálogo de módulos y de soluciones que yo he ido desarrollando para mi actividad como profesional independiente, pues, en su día, digamos, atendiendo proyectos muy pequeños, ¿no? Proyectos para pymes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el ejemplo que tengo más cercano quizás, ¿no? En mi caso, los proyectos nuevos los suelo iniciar a partir de un Drupal con una instalación utilizando el proyecto recomendado, es decir, un Composer, en fin, ya sabéis el proyecto recomendado, y como perfil de instalación utilizo uno que es todavía menos que Minimal, ¿no? ¿Conocéis Minimal? Bueno, pues es un proyecto que lo único es que no tiene nada realmente, lo único que hace es que dejar el Drupal completamente vacío. El objetivo es que toda la lógica de configuraciones, etcétera, se traslada enteramente a la capa de módulos,
Es decir, desde el perfil no se hace nada. Es como lo suelo hacer, no significa que sea ni lo mejor ni lo recomendable, es decir, que se pueden, según la naturaleza del catálogo, pues puede haber otras situaciones o se pueden utilizar otras técnicas, ¿vale? Como digo, el cómo es muy revisable y muy variado, ¿vale? Así se ve un Drupal sin nada, no sale nada más que el login, ni cabecera, ni logo, ni nada, ¿vale? Módulo base, o módulos base podríamos hablar. Estos son dentro de nuestro catálogo interno, estamos hablando siempre, pues módulos que pueden tener dependencias del ámbito universal, pero no dependen de nada dentro del propio catálogo, ¿vale? El nivel más bajo. Todos los productos, todos los proyectos con los que trabajemos van a tener siempre este módulo instalado, ¿vale? Es decir, ahí vamos a poner aquello que consideramos que es esencial que tengan todos los proyectos que salgan de este catálogo, ¿vale? No significa, como digo, que sean todos los proyectos de cualquier ámbito, sino estos en concreto. Entonces, pues en mi caso, por ejemplo, aquí lo que incluye es bueno, módulos de tools, tokens, admin toolbar, config split, que lo utilizo de manera habitual, es decir, ese tipo de cuestiones. Y luego configuraciones que son pues esenciales, como el tema de fechas, ¿no? Formatos de fechas sin hora, rol básico, etc. También tengo un módulo de desarrollo interno me refiero, ¿no? Que a su vez tiene dependencias sobre Devel, sobre config update, sobre config inspector, es decir, todas las herramientas de desarrollo con las que se suele trabajar dentro del catálogo, pues la incorpora, las configura y la instala directamente. También habilita módulos de interfaz de usuario, ¿no? Como Vue SUI, como FielUI, etc. Hablamos del backstage. Backstage es el área de administración, yo lo llamo así. Este módulo del catálogo lo que hace es instalar el tema de administración, que ya pasa allí, configuraciones a ese nivel, soporte también para todo lo que sean cuestiones del área de administración, menú de administración, etc. Aquí una nota es que hay aplicaciones que solamente tienen backstage. No sé si habéis hecho alguna vez alguna aplicación de gestión en Drupal, por ejemplo, que no tenga front, ¿no? ¿Sabéis a lo que me refiero? Es decir, que no hay un tema público ni un acceso anónimo, sino que siempre es acceso identificado. ¿Alguien ha hecho así? Que levante la mano. ¿Algún proyecto de ese tipo? Bueno, sigue habiendo, ¿no? Esos me gustan a mí, no sé, son aplicaciones realmente web, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar de extensiones técnicas. Las extensiones técnicas, bueno, yo utilizo el término genérico de extensión porque ahí incluye módulos, temas, bueno, en fin, normalmente van a ser siempre módulos. Extensiones técnicas son aquellas que en sí mismos no proveen una funcionalidad visual clara, es decir, lo que proveen un soporte técnico, es decir, como una especie de soporte mecánico para bueno, poder trabajar luego con otras herramientas, ¿vale? Estas extensiones suelen tener dependencia tanto del ámbito universal como dentro del catálogo y por supuesto también sirven a otras extensiones que luego veremos, ¿no? Por ejemplo, el módulo interno MC de mi catálogo _text, ¿no? Este que trae pues se encarga de instalar los módulos habituales que utilizamos para temas de formatos de texto, etcétera, pues, low formats, linked, módulos de filtros adicionales que se puedan utilizar, configuraciones de los formatos generales, etcétera. Otro ejemplo de extensión técnica puede ser la de imágenes, ¿no? Para el tratamiento de imágenes. Drupal de por sí, por lo que viene, pues generalmente siempre instalamos alguna cuestión adicional para poder tratar las imágenes. Entonces, en este caso, pues Focal Point. ¿Alguien utiliza Focal Point? ¿No lo conoce? Bueno. Crop, Image Effects, en fin, módulos conocidos que ya según la estrategia que uno quiera seguir, pues, utiliza uno, utiliza otro. Es decir, no
no hay que cerrarse a nada. De hecho, incluso se pueden tener diferentes variantes de extensiones técnicas, una en una dirección y otra en otra, ¿no? Una cuestión importante del catálogo es la flexibilidad, tiene que ser flexible, es decir, lo menos rígido posible, porque la vida es muy flexible, es decir, nos van a pedir cosas que pueden ser muy diferentes en cada momento, tenemos que ser capaces de adaptarnos a una cosa a otra, entonces la flexibilidad tiene que estar muy presente en el catálogo. De hecho, merecería una slide más que para eso, pero bueno, esta extensión técnica pues también por ejemplo provee las configuraciones para imágenes adaptativas de la etiqueta picture, esta conocida, y esta por ejemplo dependería de otra que no he mencionado, que es mcfile, ¿no? Es decir, ¿por qué? Bueno, las imágenes se guardan como ficheros, necesitamos todo lo que es la capa de ficheros de alguna manera gestionada ya, ¿no? Pasamos a otro tipo de extensiones que son las funcionales, ¿no? Estos son extensiones que, como su propio nombre indica, pues proveen una funcionalidad que en este caso sí sería, por ejemplo, entendible desde el punto de vista de explotación o por un cliente. Tendría, por ejemplo, una conexión con ese catálogo comercial que comentábamos antes, ¿no? Yo he puesto aquí el ejemplo más básico que puede haber, que es el de página básica, ¿no? Es decir, oye, pues esto es una funcionalidad que crea pues una página básica. A este nivel, por ejemplo, pues vamos a tener también, pues no sé, de las cosas así más particulares, tengo por ahí una que es para una aplicación de facturación. En Drupal, ¿no? Bueno, pues es una extensión funcional que instala un mogollón de cosas. Esa se utiliza nada más que internamente, no tiene proyección pública, no tiene un front, ¿no? Y esa, por ejemplo, pues sería otro ejemplo de funcional, ¿no? Tiene muchas dependencias hacia abajo, ¿ya? Pues estamos a un nivel ya más alto, ¿no? Por ejemplo, para contar ya hoy con una página básica moderna de nuestros días, pues vamos a contar también vamos a depender de Front Stage. El Front Stage lo que provee es todo lo necesario para la capa pública, el tema de temado, etcétera. Luego, por supuesto, las dos extensiones técnicas que he mencionado de texto e imagen, paragraph, temas de SEO, áreas de URL, controles de acceso, etcétera. Un montón de configuraciones de trabajo, en definitiva, que a lo largo del tiempo se ha ido empaquetando en ese catálogo y que cuando instalamos esto, pues lo recorremos de un tirón, ¿vale? Por último, en el nivel más alto son las extensiones producto, que son extensiones que no admiten dentro del catálogo, digamos, dependencias, es decir, no hay nada dentro del catálogo que pueda depender de ellas, son extensiones finales, digamos, y lo que hacen es empaquetar un conjunto de funcionalidades para una necesidad tipo concreta, ¿vale? Estos son los productos, llave en mano, no sé cómo llamarlo, ¿no? Como lo podéis entender mejor. En el ejemplo que pongo aquí es una extensión que lo que provee es una web básica corporativa, es decir, me he ido también a lo más sencillo, ¿no? Entonces, esta web básica incluye, como depende de lo que son esa extensión funcional que hemos visto de página básica, también pues la de formularios, es decir, formulario de contacto, posiblemente también bloques de contactos, de la cabecera, en fin, este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Habéis oído hablar de los starter templates? Son un concepto que también está en desarrollo, ¿no? Es una especie de alternativa a las distribuciones de Drupal. Los starter templates pretenden ser pues bueno, esto mismo que estamos hablando. Básicamente un conjunto de configuraciones, módulos, etcétera, orientados para una necesidad típica dentro del ámbito Drupal. Será una de las cuestiones, si se desarrolla, y ya lo veremos cómo, de las que hablaremos posiblemente ya en la próxima CAM, ¿no? Bueno, ¿qué os parece si hablamos de los enemigos de la reutilización? Que lo hay, ¿no? Bueno, yo he identificado 4, posiblemente ya por alguna cabeza alguno andará por ahí poniendo pegas diciendo esto no se puede utilizar muy fácil, no es tan sencillo como se ve, ¿no? Bueno, yo he identificado 4, como digo. En principio tenemos la intromisión en los aspectos técnicos, ¿eh? En nuestro catálogo, cuando estamos montando ese
módulos que hemos visto, MCTeX o lo que sea, hemos tomado decisiones. Es decir, hay una serie de decisiones que están ahí empaquetadas y que por lo tanto ya se trasladan al proyecto, ¿no? Si alguien, como por ejemplo el cliente, nos dice, no, mira, yo esto no lo quiero así, lo quiero así, porque el cliente se mete en temas técnicos, porque a lo mejor hay un pliego que diga que no sé qué, porque entonces eso habría que, no podríamos utilizar ese componente tal cual está hecho, ¿vale? Para esto, antídotos. Pues bueno, limitar la participación en decisiones técnicas, sería una clara. Adaptar, la oferta técnica comercial, ¿no?, al catálogo técnico de lo que tenemos, es decir, lo que ofrecemos es lo que ya tenemos hecho, por ejemplo. Y luego siempre, bueno, tenemos la fórmula de esto viene así de casa, ¿no? Que eso, bueno, pues puede servir de ayuda en un momento dado, ¿no? Enemigo 2, lo urgente versus lo importante. Creo que esto sabemos también de lo que hablamos, ¿no? Esa frase que he puesto ahí, hay que terminarlo ya, no podemos entretenernos en eso, ¿vale? Bueno, eso es un enemigo claro de la reutilización porque nos obligaría a darle una solución custom, ¿no?, personalizada al proyecto que tenemos delante, por lo tanto no estamos reutilizando o digamos participando en esa cultura de reutilización. Antídotos. Pues incluir lo importante en lo urgente, lo que hablamos antes. Si la manera de trabajar que tenemos día a día es pensando siempre en que estamos trabajando en nuestro catálogo, no para la calle, al hacerlo así siempre, la política general va a ser trabajar ahí. Es decir, estamos incluyendo esa urgencia, ¿no?, esa urgencia en lo que es realmente importante, que es trabajar a nivel de catálogo, ¿no? Tenemos que tener concienciación de que la competitividad del mañana pues lo da la inversión que hagamos hoy, ¿no? De hecho, cuando estamos construyendo nuestro catálogo interno, estamos dándole un valor a nuestra organización, sea la que sea, ya sea una empresa, o sea una administración, sea una peña, yo qué sé, pero en definitiva es algo que tenemos dentro de nuestro activo, ¿no? Y como digo, bueno, esa adopción de la cultura de la reutilización es un buen antídoto para esto. Enemigo número 3, los ladrones del catálogo. Posiblemente, pues bueno, ya habéis pensado que dices, muy bien, tú tienes aquí tu conjunto de activos reutilizables, lo instalas en un proyecto, ese proyecto lo entregas, pues ahí van los activos, ¿no? Ahora cualquiera lo puede recoger y explotarlo, ¿no? Ese sería el enemigo al que hago referencia aquí. Antídotos. Pues el entregable normalmente va a tener solo una parte del catálogo, no va todo el catálogo ahí, no hace falta. Cada proyecto va a tener unas necesidades y en base a esas necesidades vamos a ir recogiendo cuestiones concretas, ¿no? Por otra parte, los activos, en los proyectos los activos se sirven cocinados, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Realmente si tenemos en mente la forma de trabajar tradicional con Drupal cogemos un módulo contribuido, lo instalamos y ahí está entero, ¿no? Pero en un catálogo que gestionamos nosotros no tiene por qué ser así. Es decir, ese módulo se puede instalar, puede haber un proceso, no significa con esto que nos metamos en temas de ofuscación de código ni cuestiones de esas, también se podría valorar, pero sí que es cierto que a través de las herramientas de explotación del catálogo vamos a utilizar técnicas que, digamos, atiendan las necesidades que hay sin pasar el activo como tal. Eso, bueno, se ve mejor en la práctica, más que en la teoría, ¿no? Y por último, bueno, pues siempre vamos a ser los mejores en nuestro catálogo, ¿no? Si lo hemos hecho nosotros, lo mantenemos nosotros, lo vamos a evolucionar nosotros, ¿quién lo va a conocer mejor que nosotros, ¿no? Es como, ¿quién conoce mejor a mi niño que su padre, ¿no? Así que... Por último, enemigo número 4. Esto particularmente se da en organizaciones que puede haber diferentes equipos de desarrollo, ¿no? En empresas más pequeñitas, pues quizás menos. La incomunicación intra equipos, ¿no?
Se puede dar el caso de que haya un equipo trabajando en un proyecto, desarrollando una solución para una necesidad concreta y otro equipo en otro proyecto diferente desarrollando una solución para la misma necesidad, pero aquí, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar con, bueno, pues con elementos que no son reutilizables, ¿no? Es decir, que directamente pues, van por separado y eso pues, nos limita, ¿no? en la materia de reutilización. Antídotos para esto, pues por supuesto contar con ese Drupal ORG interno, ¿eh? En el que vamos a trabajar, o en el que vamos a mirar siempre cualquier cosa que vamos a necesitar para un proyecto. Siempre hay que pasar por ahí, ¿no? Yo incluso incluiría en ese catálogo posibles módulos, temas, lo que sea, que aún no estando desarrollados, sabemos que podemos necesitar en un momento dado, ¿eh? Quizá porque ya estén programados dentro de un proyecto que vayamos a tener o que tenemos en curso, o que vamos a tener próximamente, es decir, o incluso ideas que tengamos de módulos, directamente trasladarla ahí para que esté en ese catálogo. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con el tema de la reutilización. Si tenéis alguna pregunta. ¿Alguien tiene algo? Vale. ¿La has entendido, Iris? Los ejemplos que has puesto en general tienen mucho que ver con configuración. No tendría sentido a lo mejor, es un poco tosco a lo mejor lo que digo, pero activar el módulo, exportar la configuración y quitar el módulo de medio. Correcto. ¿Eso lo haces, o sea, lo harías? Sí, o...? se hace. Pues yo digo que en ese entregable, que sería el proyecto, no va el módulo, sino va esa configuración. Además hay configuraciones que no son, que no se sirven de manera completa, sino que lo que hacen es que reescriben otra, o tal. No sé si conocéis el módulo config rewrite, un módulo que en la carpeta de configuraciones de los módulos tenemos install, optional, ¿no? Pues atiende a otra que sería rewrite, y ahí se pueden reescribir configuraciones de otros módulos, del módulo core, es decir, que tienen que estar ya instaladas, tienen que estar ya presentes, ¿no? Reescribiéndolas por completo, extendiéndolas, quitando cosas, poniendo cosas, ¿no? Entonces, como bien dices, pues de esa manera trabaja la configuración, se pasa a exportación y no tiene ya por qué estar instalado, efectivamente. Hay muchos módulos de ese tipo, de hecho. Son módulos, bueno, pues, conceptuales más que reales, ¿no? Luego tengo que decir que me ha dolido un poco lo del enemigos cuando se ha hablado de ladrones de código, porque en un entorno de software libre como Drupal me parece un concepto un poco delicado. Porque en principio se tiende, pues eso, a compartir todo, no a guardarte conocimiento. Bueno. Que yo entiendo que hay módulos que son específicos de clientes o de proyectos que no tiene sentido contribuirlos, y puede que haya ciertas cosas que las quieran mantener un poco privadas, pero... Mira, la reutilización realmente lo que hace es que fomenta la contribución. Claro. Hecho. Porque pasa que, bueno, yo lo he puesto así como enemigo, en fin, desde el punto de vista quizá comercial, en fin, como un miedo que pueda surgir, ¿no? Por exagerar un poco la palabra. Realmente no, para mí no es un enemigo, desde luego, yo comparto lo más grande. Pero realmente esa cultura de reutilización lleva implícito la contribución. Porque fijaros que hemos hablado de los ámbitos de reutilización y tenemos el ámbito más amplio, que sería el universal, que es donde está Contrib realmente. Entonces, si encontramos en esa situación de que para un proyecto necesito una cuestión concreta, voy a Contrib, lo encuentro, pero no está completa, no se ajusta completamente a esto, voy a hacerle una mejora, ¿no? Pues lo trabajo ahí a ese nivel, no lo voy a trabajar en mi catálogo interno, no tiene sentido. O voy a utilizar una de mis extensiones que tengo en mi catálogo, esto es que es muy genérico, que puede servir a muchos proyectos, pues la paso a Contrib. De hecho, que algunas directamente se hacen así, vamos, ya para pasar así. O sea que, digamos que lo fomenta en realidad.
¿Alguna otra cuestión? A quien haga la próxima pregunta, lo invito a jamón y una cerveza luego. ¿No? Bueno. La cerveza. Que has comentado el hecho de reutilizar también para aligerar a la hora de desarrollar, pero también has comentado que cuando montas el proyecto lo montas desde cero y sin ningún módulo, y luego le instalas una serie de módulos que digamos que son los módulos que le instalas a todos los proyectos. Y si te creas un perfil con esos módulos ya para instalártelo en esa primera versión, ¿no ahorras más tiempo? Es que, por ejemplo, la extensión técnica módulo de texto, ¿no? En una instalación mínima de Drupal, partiendo de esa base, yo con Composer, bueno, Composer primero, o sea que bueno, no he querido meter pantallas de código porque tampoco sé mucho, pero cuando instalas eso hay que necesitamos un repositorio interno de Composer. Entonces, declaro ese repositorio y ahora voy a instalar el mctext. Cuando lo voy a instalar, yo me voy a instalar todas las extensiones que se utilizan para temas de texto. Entonces, directamente, si instalo ya una tipo producto que tiene montones de dependencias hacia abajo, pues me lo instala todo directamente. Es decir, no tengo que ir, ahora voy a instalar CTools, ahora voy a instalar no sé qué, sino que precisamente es que eso es lo que nos ahorra. Es decir, el instalar un solo módulo, por dependencia me va a instalar un montón de cuestiones, todas las configuraciones y me hace todo ese proceso. Claro, pero a eso me refiero. Si instalas, por ejemplo, imagina, 5 módulos que para ti son básicos, ¿Sí? Si te creas el perfil para la instalación, no sé, tuyo personalizado, porque a lo mejor el básico de Drupal no te guste, te creas el tuyo y ahí siempre tienes esos 5 módulos que te lo va a instalar en cualquier instalación de Drupal. Para eso están los módulos base. Claro. Sí, tú metes el MC base y instalas los que son siempre fijos, y todos los demás módulos que van después van a depender siempre de MC base de alguna manera. De algún módulo base puede haber más de uno, no tiene por qué haber una única base de instalación, puede que haya, manejamos diferentes tipos de proyectos. Yo internamente para lo que son pymes utilizo siempre el mismo, porque al final, pero bueno, puede haber eso. Entonces, digamos que no utilizo lo que son distribuciones. Es que las distribuciones tienen una cuestión, yo por lo menos me lo he encontrado así, son más difíciles de mantener, es decir, no son fáciles de gestionar y después de extender y tal, ¿no? Por eso han nacido los starter templates, es decir, que es lo que van a traer, ¿no? Entonces, yo por eso no he utilizado ningún tipo de perfil, o sea, de hecho ese vacuum, ¿no?, que viene ahí, que realmente es como si no existiera el perfil, y lo que utiliza es un módulo base que ya instala todo lo que es equivalente sería, digamos, al final. Vente aquí conmigo. ¿Sabes? Esta es la última, lo prometo. No, sí, ya que estaba pensando en que, bueno, entiendo que lo has usado esto bastante. Sí, entonces, durante años, sí. Me da la sensación de que se aplica más a lo mejor a proyectos más sencillos, entre comillas, sin menospreciarlos en absoluto, Sí, no, sí. pero más parecidos unos a otros, y que entonces como que te vas construyendo en función de lo que quieres, pues con esos módulos, pero que aplicado a proyectos más grandes, digamos, de clientes más exigentes y con cosas más, bueno, que son más específicas, digamos, o que son más puntillosos con cómo quieren el resultado, aunque al final no deje de ser una web de quiénes somos, dónde vamos y qué hacemos. ¿En tu experiencia se aplica a ese tipo de proyectos o es más complicado y al final acabas peleándote con extenderlo o hacerlo genérico? Bueno, he hecho aplicaciones, bueno, comercio electrónico, temas de facturación online, o sea, aplicaciones de facturación, por ejemplo, y tipo de cosas también las he ido metiendo en el catálogo, ¿no? Ya, tenemos un ejemplo digamos, de catálogo intermedio que es público, que sería el de Open Europa. De hecho, ¿El qué, perdona? El de Open Europa. Es decir, la Comisión Europea mantiene un conjunto de módulos para todo lo que son los proyectos de comisión, ¿no? En comisión hay mucha variedad de proyectos y muchos de ellos muy exigentes, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente no lo lleva un tío, lleva un conjunto de equipos de desarrollo, etcétera y tal, ¿no? Entonces, esa es muy buena referencia, de hecho, de lo que estamos hablando. Es un catálogo intermedio, además es público, está en GitHub, o sea que se puede ver ahí. El catálogo se puede
como digo, tiene que ser muy flexible siempre, hay que buscar siempre que sea muy fácil el cambiar, evolucionar, quitar, poner, es decir, que no nos ponga demasiados límites, ¿no? Entonces, si ahora surgen necesidades más de un tipo determinado, pues se pueden ir enriqueciendo con eso. Gracias. Bueno, echo en falta un poco las partes frágiles del planteamiento de catálogo. Quiero decir, el mantenimiento, ser capaces de reducir el BIF que se pueda generar entre los recursos que vamos indexando a nivel interno, si heredan de externos, cuando haya cambios en los externos, nosotros tenemos que ir empujando el catálogo también. Y después la documentación. En cierta tipología de empresa, documentar es excesivo, ¿no? Entonces, son como los archienemigos de la definición y la implementación de catálogo de recursos. De hecho, acabas de comentar Open Europa, que incluso Open Europa, con todo lo ambicioso que es en ese sentido, también adolece, uno, de documentación y dos, a veces también de mantenimiento, ¿no? Que aparece muy desalineado. ¿Qué importancia le das tú, Manuel, cuando se plantea en una organización, digamos, de tipología algo más vertical, la necesidad de establecer un catálogo? Vale. Bueno, el mantenimiento, por una parte, no deja de ser como el mantenimiento que hay del ámbito universal, es decir, de los módulos contribuidos que todos conocemos, es decir, versiones nuevas, y hay que hacerse cargo de que cuando se instala la versión nueva, si ha cambiado algo a nivel de base de datos, de no sé qué, pues tiene que dejarlo todo impoluto. Ojalá fuera siempre así, ¿no? Pero bueno, generalmente, teóricamente es así. Incluso en mi caso, que como digo, es el caso que estamos viendo, que es para una actividad de un profesional independiente, es decir, que ahí es muy sencillo tomar decisiones porque se hacen todas sobre la marcha, es decir, y hay un ámbito muy cerrado, todo está a mano, incluso ahí hay que desarrollarlo así. Es decir, es un poco para uno mismo una putada, porque dices, bueno, ahora tengo que hacerlo, porque lo tengo en 5 o 10 proyectos, no voy a ir uno por uno cambiando, entonces tienes que hacer ese tipo de trabajo. Y en la materia de documentación, como digo, es necesario un Drupal ORG interno, es decir, igual que en el ámbito, vamos a heredar las cosas de ahí en la medida de lo posible, que sabemos que están funcionando y que utilizamos todos los días, ¿no? La documentación, hay una parte de documentación, cada módulo tiene su documentación correspondiente en Drupal Docs, puede tener por supuesto su README o más o menos desarrollado. Aparte, como sabemos, si el desarrollo está bien hecho, el código por sí mismo debería hablar muchas veces, ¿no? Si hay que entrar a ese nivel. Sí. Lo comentamos antes, también la documentación, desde mi punto de vista es conveniente que esté al lado de lo que necesitas documentar. Es decir, yo preferiría que aquí hay, no lo veis, pero bueno, hay una tele aquí, pues que el manual estuviera aquí, ¿no? Es decir, no tener que buscarlo en un cajón por ahí ni en otro sitio, sino que esté todo muy a mano siempre. Entonces, bueno, eso ya es una cuestión más genérica quizá, o más específica, perdón, el tema de documentación. ¿Una pregunta más por ahí? No, parece que no. Pues nada, vamos a